Bueno, son las 4:02 minutos. Vamos a dar inicio a esta prédica virtual de hoy, sábado 19 de octubre del 2024. Vamos a orar juntos para dar inicio. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Padre del cielo, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor, todos los sábados, ya sea de manera virtual y presencial, Señor, eh, para escudriñar tu palabra y para recibir el mensaje que viene directamente, Señor, del corazón tuyo a tu pueblo. En esta tarde, Padre, venimos descontaminándonos de toda contaminación espiritual, pidiéndote perdón, Señor, de todo pecado, toda rebelión, toda maldad, toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, te pedimos perdón. Te pedimos, Padre del cielo, en esta tarde, Señor, que el mensaje que vamos a escuchar sea claro, que sea conciso, Padre Santo. En mi caso, yo renuncio al yo y declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te ruego, Señor, que pongas palabras de sabiduría en mi boca, Padre del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, quitamos en este momento de nuestra mente y corazón toda interrupción, todo ruido, todo lo que no es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos en el nombre de Jesús pidiéndote, Señor, que nos protejas y nos guardes y nos des discernimiento en todo momento y ponemos esta enseñanza, Señor, delante del trono de tu gracia para que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre a todos nosotros. Así lo estamos declarando en fe, en el nombre de Jesús. Amén. La presentación de, de toda la información del ministerio, ¿verdad? Ministerio va Padre como las águilas, un ministerio de evangelización y de restauración el Señor ha puesto en nuestras manos para hacerlo crecer. Ahí está en la filmina el email, está el número de WhatsApp y también tenemos el canal de YouTube en el cual están siendo grabadas las prédicas tanto virtuales como presenciales. Eh, para oración inicial y para meditar, el Señor pone esta filmina que está ahorita en pantalla, es una foto del Monte Hermón en Israel. Ese monte es donde nace el río Jordán, que es el que, Jordán de hecho significa el que desciende, ¿verdad? Y Monte Hermón significa santuario. Hay un salmo, el Salmo 133, que dice en la Nueva Traducción Viviente, habla acerca de la armonía entre hermanos, ¿verdad? Que es el título de la prédica de hoy. Incluso la alabanza tiene que ver con el tema de la prédica. Y dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, el que sale en la foto, que cae sobre las montañas de Sión y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Este salmo dice que cuando hay armonía entre hermanos, ¿verdad? El Señor derrama su bendición en ese lugar y la vida eterna. Este monte que existe en Israel, ¿verdad? Es de donde nace el río Jordán y es muy interesante ver que este río, el río Jordán que nace en este monte, este, atraviesa de norte a sur el país de Israel y llega hasta el mar muerto, el mar salado, ¿verdad? Eh, Nosotros, como el cuerpo de Cristo, que nos reunimos ya sea virtual o presencialmente, estamos llamados a tener armonía entre nosotros, entre hermanos. Y otra definición o un sinónimo o varios sinónimos de la palabra armonía es cordialidad, ¿verdad? Cordialidad. Una de las definiciones de cordialidad es tener la capacidad de comunicarnos, ¿verdad? Cordialmente. También dice paz, solidaridad, entendimiento, unión, hermandad, fraternidad, afecto, cariño, amistad. Todos esos son sinónimos de la palabra armonía.
¿Qué es lo que dice el Salmo, verdad? Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos convivimos en armonía. Porque cuando hay armonía, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor derrama bendición sobre la congregación. ¿Ok? Para empezar con la alabanza, el Salmo 146, y para esta prédica vamos a utilizar la Biblia para leer juntos algunos versículos. Voy a leer el Salmo 146, del 1 al 9, dice, alabanza por la justicia de Dios. Alabar a Dios, ¿verdad? Es algo que nosotros, como hijos de Él, hacemos en gratitud. Y a la vez, ¿verdad? Nosotros recibimos beneficios, varios beneficios. Aquí dice el Salmo 146, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Del versículo 7 al 9 vienen varios beneficios que recibimos nosotros cuando oramos a Dios en espíritu y en verdad. Ok, bueno. Entonces el título de la prédica de hoy es Comunión entre hermanos. Y bueno, en la filmina ahí salen un par de hermanos, una niña y un varón de la mano, ¿verdad? Y el Señor en esta semana, si hemos venido poniendo atención de las prédicas anteriores, nos lleva por una secuencia de prédicas donde Él nos recuerda que vamos todos en un camino que es Él mismo, ¿verdad? Que es el camino de la santidad. Dice que por más torpe que uno sea, si anda en ese camino no se va a extraviar. La última prédica, ¿verdad? En la presencial del 12 de octubre, de un día a la vez, vimos cómo el Señor, eh, Él promete en muchos versículos cómo Él nos va a mantener con vestido, con bebida, ¿verdad? Agua para beber y alimento. El pan de cada día, Él nos lo va a dar a nosotros, sus hijos, estando en obediencia. Y que eso también tiene que ver con el tema, ¿verdad? De la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Y que nosotros no podemos vivir angustiados ni ansiosos por el mañana, y tampoco tenemos que vivir en nostalgia, que es dolor por no poder regresar a un pasado que no va a volver, ¿verdad? El Señor ya pagó nuestro pasado y nos da una vida nueva. Aquí en la filmina entonces sale la foto, ¿verdad? De un par de hermanos en armonía, de la mano. El Señor, cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, vemos que cuando el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés en Éxodo capítulo 20, Él eh, utiliza la palabra prójimo desde el Antiguo Testamento y resume, ¿verdad?, los 10 mandamientos en dos que están aquí en esta filmina. Dice en Marcos 12:30, son 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con el ser humano y directamente hacia Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso tiene que ver con el Señor, ¿verdad? Después dice, no te harás imagen ninguna semejanza. Ese mandamiento es con Dios. No tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Ese es con Dios. Santificar el sábado. Y dice, ¿por qué? Porque Él fue el creador, es el creador. Esos son mandamientos del ser humano con Dios. Los siguientes 6, ¿verdad? Que empiezan con el quinto, es honrar a padre y madre. Eso ya tiene que ver en relación entre personas. No matarás, ¿verdad? El sexto, el séptimo, no cometer adulterio. El 8, no hurtar, no decir falso testimonio, ¿verdad? No codiciar,
la casa, ni nada del prójimo. La palabra prójimo viene en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Y el Señor aquí en Marcos 12, del 30 y 31 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Están los primeros 4. Versículo 31 de Marcos 12 dice, y al segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando leemos nosotros los 10 mandamientos en Éxodo 20, por ejemplo, si uno ama al prójimo como a uno mismo, uno no va a tomar lo ajeno, que se llama robar o hurtar. Que a nadie le gusta que le roben. Uno no va a deshonrar a padre y madre porque uno no le gusta que lo deshonren o que le falten el respeto, ¿verdad? O que hagan un agravio o peores cosas todavía hacia un padre o una madre. No cometer adulterio, eso tiene que ver con el prójimo, que es un agravio hacia la pareja, hacia el cónyuge. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que es el noveno mandamiento, es lo mismo. Si uno ama al prójimo como a uno mismo, no le gusta que a uno lo calumnien, que digan cosas que son falsas de uno. Y el décimo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ok, entonces la palabra prójimo no solo está en el Nuevo Testamento, sino que también está en el Antiguo Testamento. Y cuando el Señor Jesús se encarna, ¿verdad? Y viene la primera vez, Él deja claro quién es el prójimo, porque muchas personas piensan que esos mandamientos solo aplican, ¿verdad? Para gente creyente. No, los mandamientos, los 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo, tienen que ver con cualquier persona, no solo con creyentes. Ahí en la Biblia, ¿verdad? Los que tienen la Biblia a la par, nos vamos a Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, el Señor habla prácticamente de este mandamiento, el mandamiento donde Él resume, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo voy a leer. Voy a leer Lucas 10, del 25 al 37. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. El mismo maestro de la ley, ¿verdad? Le pregunta al Señor, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón es como un hotel. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, de 2 denarios, ¿verdad? Un denario en esa época era el salario de un día de trabajo. Sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es interesante, este hombre era samaritano y la Biblia dice que en la época de Jesús los samaritanos y los judíos no se hablaban. Y eso viene, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento, por un tema de que Asiria había llevado cautivo a Israel, el reino del norte, y había cambiado a los israelitas por gente de Asiria, ¿verdad? Hacía muchos siglos antes de que Jesús estuviera en Jerusalén. El tema es que este samaritano no investigó. Bueno, se asume que quedó tan golpeado, ¿verdad? Uno no sabe si es que no podía hablar o qué, pero no averiguó ni quién era, ni dónde vivía,
ni si tenía con qué devolver el dinero que él estaba gastando o invirtiendo en él, ¿verdad? Y hizo lo que otras dos personas no hicieron. Un levita, ¿verdad? Que es la tribu que está encargada del templo, y también dice que un sacerdote. Ellos pasaron y vieron la persona en el suelo, herido, y no hicieron nada, pasaron de lejos, de largo, ¿verdad? El samaritano, en cambio, siendo, por decirlo así, enemigo de los judíos, ese sí se detiene, le limpia las heridas a la persona, le pone vino y aceite, ¿verdad? En las heridas, eh, invierte o gasta su dinero en 2 días de hospedaje sin saber quién era y si tenía o no tenía la capacidad de devolverle el dinero. En el versículo 36, el Señor Jesús le pregunta a este maestro de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Llama la atención, versículo 36, que el Señor le dice prójimo, ¿verdad? Al que ayudó, no el que recibió la ayuda. Vea qué interesante. El Señor Jesús le pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Generalmente uno asume, ¿verdad?, que el prójimo, en este caso, ayudar al prójimo es el que estaba necesitado. No, aquí dice que cuál de los tres que pasó fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Entonces es muy interesante porque esto va de doble vía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo, por decirlo así, donde hay un dicho que dice: arrieros somos y en el camino nos encontramos. Toda la naturaleza y esta creación, Dios la hizo donde todo está interconectado. El único ser, ¿verdad?, que es totalmente autónomo se llama Jehová de los ejércitos, porque eso es lo que significa yo soy, que Él, ¿verdad?, existe por sí mismo. El libro de Job dice incluso que el junco no crece sin lodo, hablando de que una planta no va a crecer o no vive si no hay tierra, agua, nutrientes, ¿verdad? Y algunas que ocupan la mayoría, luz del sol para la fotosíntesis. Nosotros dependemos, ¿verdad?, también de oficios de otras personas. Por eso hay diferentes oficios: hay médicos, abogados, hay panaderos, carniceros, agricultores, etcétera. Todo está conectado. Entonces el Señor dice aquí algo muy interesante: que el prójimo del que cayó en manos de los ladrones fue el que le ayudó. ¿Ok? Porque hay un mandamiento que dice amar al prójimo como a ti mismo. Y aquí le dice el prójimo al que ayudó, no al que recibió la ayuda. Entonces el Señor de una vez deja claro que el prójimo, ¿verdad? Como lo vemos en la siguiente filmina, la palabra prójimo que sale 17 veces en el Nuevo Testamento, y aquí puse una filmina con peces, ya vamos a ver por qué. Es la G4139 en el libro de Concordancia Strong. Se lee plesión, así es como se lee la transliteración de esa palabra, que sale 17 veces traducida en el Nuevo Testamento como prójimo. En algunas traducciones al inglés, ¿verdad?, como la King James, sale vecino, vecino. Y en la concordancia Strong, la definición que da es de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Es cualquier hombre, independiente, o mujer, ¿verdad? Independientemente de su nación, cultura o creencia, con quien vivimos o con quien nos encontramos por casualidad. Esto queda, ¿verdad?, bien especificado en este eh, relato del buen samaritano, porque fue el Señor el que relató esta historia de un hombre que no se sabía ni quién era, ni de dónde venía, ni en qué creía, nada. Simplemente estaba en una condición donde lo habían robado y lo habían golpeado, dejándolo medio muerto. Dos personas que eran líderes o deberían haber ejercido liderazgo o dando el ejemplo, no lo dieron. Pasaron, ¿verdad?, sin que les importara la persona en el suelo. Y un samaritano que no tiene nada que ver con los judíos de esa época fue el que le ayudó a esa persona sin saber quién era,
ni cómo se llamaba, nada, y le ayudó. El Señor entonces da la definición bíblica de quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Cualquier persona, cualquier persona. Ahora, ¿por qué la filmina de los peces? Cuando el Señor Jesucristo escoge los 12 apóstoles, Él escogió algunos que eran pescadores, ¿verdad? Como Pedro y Andrés, que eran hermanos. Y Él les dijo que ya no iban a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Por eso la filmina con los peces. ¿Por qué nosotros ponemos esta analogía de los peces? Porque cuando uno está en la vida cotidiana, ya sea con colegas de trabajo, con la familia, con desconocidos, todas esas personas, ¿verdad? Merecen que alguien les predique la palabra de Dios. En la vida cotidiana, este es un evento de la vida cotidiana, lo que el Señor cuenta del buen samaritano. Ahora, ¿será que ese hombre quedó agradecido con ese desconocido? Muy probablemente que sí. ¿Se le va a olvidar a este hombre que cayó en manos de ladrones, lo que hizo este desconocido por él? Nunca se le va a olvidar. ¿Será que eso marcó la vida de los dos? Es muy probable que haya marcado la vida hasta del dueño del mesón, que haya visto el testimonio de un desconocido pagándole 2 noches, ¿verdad? A otra persona herida que no conocía y tras de eso le dice que cuando regrese, que le cobre lo que todavía pueda haber gastado. ¿Ok? Entonces, nosotros somos llamados también, ¿verdad? A predicar el evangelio. Somos pescadores de hombres. Ahora, ¿dónde se tira la cuerda o en todo caso la red? Y estoy hablando, ¿verdad? De una manera representativa. Uno no sabe, Dios sí sabe, uno no, ¿verdad? Si una persona desconocida en una circunstancia de necesidad de uno o de la otra persona, vamos a empezar a hablar del evangelio para que esa persona se salve. Y aquí es donde vemos que la Biblia dice claramente que nosotros los cristianos somos cartas de Cristo. Cada uno de nosotros es una carta. Y vamos a ver por qué. Bueno, la Biblia lo dice en 2 Corintios 3:2. El apóstol Pablo escribe, nuestras cartas sois vosotros. O sea que las cartas que representan, ¿verdad? A los creyentes son los mismos creyentes. Ahora él dice, escritas en nuestros corazones. Vea qué bonito. Pablo tenía tanto amor por la gente a la que le predica o le predicaba, ¿verdad? Que dice que cada una de esa carta él la tenía escrita en su corazón, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El Señor mandó este versículo hace algunos días de que nosotros somos cartas de Cristo y puso una meditación muy interesante de que de verdad cada creyente, cada uno de nosotros, el testimonio que damos en la vida cotidiana aleja o acerca a una persona del Evangelio. Puede ser una persona familiar, puede ser un pariente, un colega de trabajo, un desconocido. Y el Señor ponía, por ejemplo, esta meditación. La concepción que el mundo tiene de Dios se basa principalmente en lo que observan aquellos que dicen pertenecer a la familia de Dios. Repito, lo que el mundo conoce de Dios se basa principalmente en lo que observa en aquellos que dicen pertenecer a la familia de Dios. La gente nos lee mucho más que a la Biblia. A nosotros nos ve, pero de Jesucristo solo oye hablar. Aquí interesante, la gente nos ve. Nosotros somos observados por un montón de personas que están viendo a ver si nosotros, ¿verdad? Somos genuinos de que las acciones, las palabras, el comportamiento, el carácter, la reacción, la gentileza, ¿verdad? Es de acuerdo a lo que dice la palabra o no. O sea que la Biblia que ellos tienen más cerca
es el creyente más cercano que tenga una persona que no conozca a Dios. En cambio dice que a Jesucristo solo han oído hablar de él, no lo conocen. Entonces la meditación dice, esta afirmación debería interpelar a todo cristiano. ¿Qué es interpelar? Ponerlo a uno a meditar. Nos recuerda, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo dice. Dios no nos pide llevar la carta de Cristo al mundo, sino que seamos esa carta, que seamos la carta, porque uno puede conocer la escritura de memoria, recitarla de memoria a una persona que no la conoce, pero si uno vive de una manera diferente a lo que está predicando, uno está borrando el testimonio con las acciones. Y aquí dice que por eso Pablo escribió este texto donde él nos recuerda a nosotros que nosotros somos una carta que todos los hombres van a leer y que eso da buen testimonio o mal testimonio, incluso de la congregación a la que la persona asiste. Por ejemplo, antes que habían, las cartas eran no por correo electrónico, todavía existen, ¿verdad? Gente que manda cartas, pero es más una opción, ¿verdad? Que dura más tiempo en vez de un correo electrónico. Yo sí viví esa parte y me acuerdo que cuando alguien mandaba una postal de otro país o una carta, uno se emocionaba no por el papel ni por el sobre, generalmente que era, se rompía el sobre, ¿verdad? Se abría el papel. Lo interesante era lo que venía escrito. La carta es solo un trozo de papel. Lo que hace interesante la carta es lo que está escrito en la carta. Entonces la pregunta para nosotros sería hoy, ¿quién escribe cada página de nuestra vida? ¿Será que uno llega en la noche al cuarto, ¿verdad? Ya a descansar y puede uno garantizar que el día que acaba de pasar, que lo que uno dijo, hizo, pensó, sintió, o no dijo, no hizo, o no sintió, porque también eso también el Señor lo observa, sería una carta avalada por Dios, donde Él le pone el sello, ¿verdad? De que fue un día que glorificó el nombre de Dios. Así deberíamos terminar nosotros el día, teniendo la certeza y la tranquilidad, ¿verdad? De que ese día fuimos una carta leída que acercó a la gente al Evangelio. Si permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras actividades y nuestro comportamiento, entonces mostraremos los caracteres de Jesús. ¿Cuáles son los caracteres de Jesús? El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, justicia y verdad. Todos tienen que ir creciendo juntos porque es un solo fruto. Sí, es cierto, ¿verdad? Tienen que ir creciendo juntos. Pero aquí dice que uno tiene que permitir que el Espíritu Santo lo guíe a uno durante el día. Y al final del día uno puede preguntarse, ¿será que mi familia, mis vecinos, mis colegas han visto al Señor Jesús viviendo en mí el día de hoy? ¿Será que la página que pasó esta noche lleva su firma? Es interesante cómo él lo explica, el Señor. Y aquí es donde él dice que uno tiene que proclamar el Evangelio, que por supuesto, pero sobre todo vivirlo, vivirlo, vivir lo que uno está predicando y que la persona vea en nosotros una carta que pueda leer de que sí existe algo genuino. Familia, desconocidos, ¿verdad? Parientes, colegas de trabajo, etcétera. Por ejemplo, uno puede ver, y ponemos este caso de este samaritano, que ayuda a un desconocido, y estamos, ¿verdad?, asumiendo qué pudo haber pasado después. Se hicieron amigos, la Biblia no lo dice, pero definitivamente la experiencia de cada uno de estas personas marcó un antes y un después, porque eso nunca se le va a olvidar a la persona que recibió esa ayuda, sin que la otra persona esperara nada a cambio. Ahora, en el Antiguo Testamento uno puede leer cómo de verdad, y lo podemos ver en la vida cotidiana, cómo de verdad podemos nosotros tener una influencia en personas desconocidas y cambiar la vida de una persona que ni siquiera conocemos. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, vemos el ejemplo, ¿verdad?, del profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37. Eliseo, ¿verdad?, un profeta del Antiguo Testamento,
lleno de poder, autoridad y unción del Espíritu Santo, él pasaba regularmente por una ciudad o un pueblo, ¿ok? Y aquí voy a leer que sí hay evidencia en toda la Biblia cómo la vida de una persona que es creyente y es genuino en su fe puede cambiar la vida de otra persona, porque somos cartas que la otra persona lee. Y siempre, la Biblia, me acuerdo que siempre, cuando nosotros vamos a una misión de evangelización, a una casa, una familia, a otro lugar del país, donde sea, las cosas en ese lugar nunca vuelven a ser las mismas. Algunas veces para bien, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Pero algunas otras para mal, porque la persona que rechaza el Evangelio se mete en un problema con Dios. Y en su misericordia, el Señor permite que hayan eventos, ¿verdad? Financieros, de salud, o generalmente son eventos fuertes, ¿verdad? Para que la persona se acerque a Dios. Está en Oseas 5:15, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a predicar, el Señor siempre nos recuerda que donde Él camina, las cosas nunca vuelven a ser las mismas o iguales, nunca vuelven a ser iguales. Leo el versículo 8 de 2 de Reyes 4, donde dice Eliseo y la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía en la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Lo único que hacía Eliseo era pasar a comer. Aquí no dice que llevaba los pergaminos a enseñarle nada de la Torá ni nada, simplemente pasaba a comer ahí. Y en el momento ella vio que este hombre era un varón santo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía la carta enfrente, estaba viendo la evidencia. Versículo 10, la mujer le dice al esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? Perdón, o al general del ejército. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un niño. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, el tiempo que Eliseo le había dicho. Le cambió la vida totalmente a esta señora que no tenía hijo. Y fue de una manera casual, por decirlo así, con cosas cotidianas, donde este hombre pasaba por Sunem y una mujer que lo invitaba a comer insistentemente vio genuinamente que había algo diferente en esa persona. Y esa persona recibió la bendición, ¿verdad? ¿De quién la recibió? De parte de Dios, de lo que ella no tenía. Qué interesante cómo el tema, ¿verdad? De amar al prójimo como a uno mismo, con la dirección de Dios, por supuesto, ¿verdad? Tiene una retribución. En este caso, la señora que no tenía hijo tuvo un hijo. Y ahí uno sigue leyendo, ¿verdad? El niño crece, enferma, muere, y después la misma señora, ¿verdad? Que lo recibió desde el principio de la historia le dijo que para qué se lo había dado, si ahora estaba muerto. La historia termina cuando el profeta Eliseo ora por el niño y el niño resucita y ella recibe su niño otra vez en brazos. Es que interesante esta historia. Esa señora se le olvidaría en algún momento a Eliseo jamás, ni al esposo, ni al niño, ni al siervo del profeta que se llama Giesi, mucho menos al profeta tampoco. Nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra.
Y fuimos llamados a que la carta, que es nuestra manera de comportarnos en un mundo caído, ¿verdad? Y también llevar bendición a las personas que quieran la bendición. Porque aquí dice que la mujer era la que lo estaba invitando a él. O sea, que hay un orden, pero es parte de lo que hoy estamos viendo. Nosotros tenemos una responsabilidad con la gente que no conoce al Señor, de que vean en nosotros algo genuino. Y no solo algo genuino, sino que el poder de Dios esté manifiesto a través de nosotros y por medio de nosotros. Lo vemos en el ministerio de intercesión, cómo el Señor contesta las oraciones. Ha contestado oraciones de enfermedades que la ciencia no cura, ¿verdad? Se glorifica el nombre de Dios. Eso es una evidencia para la gente que no conoce al Señor, de que hay un ministerio donde se ora y el Señor responde. Eso trasciende. Entonces estamos viendo primero la prédica desde un punto de vista de que nosotros tenemos que dar testimonio a hermanos en la fe potenciales o hermanos potenciales en la fe, ¿verdad? Porque andamos nosotros, somos pescadores de hombres y la gente de la vida cotidiana nuestra, ¿verdad? O extraños tienen que ver el testimonio en nosotros. Estamos viendo entonces un caso en el Antiguo Testamento, cómo la vida de Eliseo cambió la vida de una mujer que no tenía hijo y dos demostraciones, ¿verdad?, del poder de Dios con una concepción en su vejez y con la resurrección de ese niño. Ahí quedó marcado, ¿verdad?, en la historia de todas las personas que vieron eso y supieron que ahí pasó una persona que era temerosa de Dios y que hizo la diferencia en la vida de otra persona. La Biblia dice que nosotros, ¿verdad? Además de ser cartas que tenemos que dar un testimonio, la Biblia nos compara a nosotros con un perfume. Es parte de lo que el Señor puso en ese día que dio este versículo de que somos cartas leídas. Aquí yo puse la traducción o la nueva traducción viviente. En 2 Corintios 2 del 14 al 17 dice, está el apóstol Pablo también escribiendo, así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque cada día nosotros tenemos la oportunidad de que Dios nos dé la victoria en algo específico, porque tenemos que ir perfeccionando la santidad y principalmente en una congregación, ¿verdad? La armonía entre hermanos. Eso también se cultiva. La armonía entre hermanos de una congregación se cultiva porque tiene que haber solidaridad. Tenemos que estar en un mismo espíritu, ¿verdad? Y es parte del mensaje de hoy. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, ¿qué espera de nosotros con gente que no nos conoce, que no conoce al Señor? Que nosotros seamos una carta que ellos puedan leer y que a la vez, vea cómo lo dice, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios. Aquí lo dice de una manera muy, muy linda, ¿verdad? Como la vida de nosotros, si estamos viviendo una vida que va conforme a la palabra de Dios, es percibida en el mundo espiritual como un perfume, una fragancia. Olemos a Cristo. Es como cuando uno huele a un bebé recién nacido, ¿verdad? Que huelen, a mí me huelen como a miel de abeja. Y le digo yo a veces a la gente, huele como a miel de abeja. Huele dulce, huele a pureza, a inocencia, ¿verdad? Eh, y el Señor decía que así es como a Él le huele, ¿verdad? Una persona que esté tratando de agradarle. Y dice, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. O sea, la fragancia la van a oler la gente que se salva y los que se pierden también. Y aquí hay un contraste. Dice, para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y de condenación. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Quién es adecuado para semejante tarea? Ninguno de nosotros necesitamos sí o sí la gracia de Dios todos los días, porque nosotros somos, ¿verdad? Seres
que necesitamos todos los días que el Espíritu de Dios nos guíe, ponernos a cuentas con el Señor, hacer el esfuerzo de agradar a Dios con lo que uno dice, con lo que uno hace, en las decisiones que toma, en lo que uno piensa, en lo que siente, ¿verdad? ¿Para quién es la persona adecuada para semejante tarea? Se llama Jesucristo. Él es la persona adecuada para semejante tarea. Y si Él vive dentro de nosotros, entonces, ¿verdad? El que hace la obra en nosotros nos lleva de victoria en victoria, pero tenemos que poner de nuestra parte. El mismo apóstol Pablo dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. El apóstol siendo enfático en que él sabe, ¿verdad? De que todo lo que ellos, los apóstoles, estaban haciendo, Dios lo está observando y lo está evaluando también. Pero aquí dice que somos una carta que los no conocedores tienen que leer, porque es la Biblia más cercana que están viendo. Tienen que ver algo genuino en nosotros, un testimonio, un antes y un después. Y ese mensaje dice que es perfume tanto para los que se salvan, para los que se pierden. Nosotros marcamos a la gente a las que le predicamos, aunque no hagan caso al Evangelio, porque en algún momento los vamos a ver cara a cara en el tribunal, ¿verdad? En el juicio del gran trono blanco. Ese está en Apocalipsis. Todos los seres humanos, salvos y no salvos, vamos a estar reunidos en un evento que se llama el juicio del gran trono blanco. Entonces el apóstol Pablo compara, ¿verdad? La vida de un creyente con una carta y con un perfume. Y ese olor es agradable a Dios. ¿Sí? Hasta ahí estamos hablando de la gente de afuera, por decirlo así. Por eso pusimos el ejemplo del buen samaritano, pusimos el ejemplo, ¿verdad? De Eliseo y la tsunamita, de que cómo se marcan las vidas de las personas y se acercan al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad nuestra con los hermanos en la fe? Porque ese es el ángulo que vamos a ver ahorita. Okay, tenemos una responsabilidad de hacer cartas leídas a gente que no conoce nada de la Biblia, ¿verdad? Ya los malos testimonios de gente que dice ser y no es, ya han hecho y hacen bastante daño. ¿Ok? Tenemos nosotros que ser genuinos y hacer la diferencia en un mundo caído. En Juan 13:34, ¿verdad? El Señor repite en este caso Juan, ¿verdad? Porque Marcos también lo escribió, que ese mandamiento, que es un mandamiento, ¿verdad? Dice un mandamiento nuevo doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el nivel. Como Jesús amó a los discípulos, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Entonces, en una congregación donde hay pleitos, enemistades, chismes, contiendas, murmuración, y la gente de afuera se da cuenta cuál es el testimonio que se está dando. Más bien, en esto conocerán todos que no son mis discípulos, si fuera el caso, ¿verdad? En cambio, si hay armonía dentro de la congregación, y no quiere decir que no vayan a haber problemas, pero los problemas hay que agendarlos y resolverlos, ¿verdad? No pueden quedar en visto. No, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y todo está en la Biblia. Cómo se resuelven malos entendidos, cómo se resuelve la murmuración, ¿verdad? Ya el Señor puso la fecha, ¿verdad? El 17 de noviembre, donde vamos a tener un taller para desenmascarar el espíritu de Jezabel. Bueno, es parte, ¿verdad? Ahora, si todos vamos avanzando, la congregación crece unida, dando fruto, ¿verdad? Primero nosotros como congregación y siendo testimonio para los de afuera. Y ahí lo dice el Señor Jesucristo, en esto conocerán todos, no algunos, todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En la Biblia, los que la tienen por ahí, nos vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer, ¿verdad? Ya para ir finalizando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 dice, el nuevo mandamiento.
Estamos en instrucciones acerca del amor entre hermanos. Ya es para hermanos en la fe. Hermanos, no os escribo mandamiento, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hijitos, y dice que nuestros pecados ya fueron perdonados por el nombre de Jesucristo. Por eso cantamos la alabanza, Abba Padre, y cantamos que ya no somos huérfanos, ¿verdad? Tenemos un Padre en común. Ahora tenemos que portarnos como hermanos en la fe, de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Primera de Juan 3, del 9 al 23, dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que no vamos a pecar, o sea, uno puede fallar ocasionalmente. Y ya vamos a ver que hay una condición para que el Señor nos perdone. El arrepentimiento genuino es, por supuesto, un requisito para que el Señor nos perdone de un pecado ocasional. Pero aquí dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. Vivir en fornicación es practicar el pecado, vivir en adulterio es practicar el pecado. Vivir siempre en pleitos, enemistades, contiendas, ¿verdad? Eso es vivir y practicar en el pecado. Estar en una falsa doctrina, que es una herejía, eso es vivir en el pecado. Aborrecer a los hermanos, ¿verdad? Eso dice la Biblia que hace que la persona está todavía en tinieblas. O sea, no está en la luz de Cristo. Sigo leyendo Primera de Juan 3, del 9 en adelante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque el que no ama a su hermano, entonces es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Parte de lo que el Señor espera de nosotros entre hermanos es que aprendamos a compartir, aprender a compartir. Es poca la gente que desde pequeña tiene una actitud de compartir. La mayoría, ¿verdad?, de los niños no comparten ni los juguetes, ni la comida, ni los papás, ni nada. Algunos sí, yo he visto excepciones. La generosidad no es algo natural en la mayoría de las personas, eso se aprende. Nosotros tenemos el llamado de ser generosos, ¿verdad? De hecho, la Biblia lo dice en 1 Corintios 12, que todos somos parte de un mismo cuerpo y que si una parte del cuerpo padece, todos nos dolemos con esa parte, y si otra parte recibe honra, todos nos ponemos contentos por esa persona que es miembro del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que al Señor le gusta que no haya desaveniencia en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Otra de las definiciones de armonía que a mí me llamó la atención, ¿verdad?
que la Biblia dice que cuando los hermanos vivimos juntos en armonía, ahí hay bendición y Dios derrama la bendición ahí, es también la palabra, un sinónimo de armonía es equilibrio, que haya un equilibrio, porque todos venimos, ¿verdad? De familias diferentes, de historias diferentes, todos somos diferentes. Ahora, ¿qué tenemos en común? El Padre, ¿verdad? El Padre del cielo, que Él mandó al Señor Jesucristo a la tierra para pagar por nosotros, porque seamos hijos de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos unidos entre nosotros. Que estemos más bien, ¿verdad? Apuntando la escopeta para afuera, no para adentro. Que no haya riñas, ni pleitos, ni disensiones, ni cosas por el estilo, dice la palabra de Dios, porque ahí es donde Satanás se encuentra. La manera, ¿verdad?, de mantener a una congregación desunida. Es parte de una estrategia de un enemigo. Ningún ejército que esté dividido va a poder pelear bien contra un adversario, ¿verdad? Y aquí dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandamiento. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo. Es una evidencia de que todavía nosotros estamos en el camino que se llama el camino de la santidad y estamos siendo agradables a Dios, es cuando amamos a los hermanos en Cristo. Incluso la Biblia dice que hay un llamado a amar hasta los enemigos, a amar a los enemigos. ¿Ok? Cuando nosotros no tenemos en el tema de la ayuda a los hermanos, en el tema económico, ¿verdad? Y porque el corazón no está en el lugar correcto y lo vemos como a ver si alguien más resuelve el problema de un hermano, ¿verdad? Como esperar a que sea otro el que reaccione. Lo que estamos haciendo nosotros más bien es perdiendo la oportunidad de recibir una bendición nosotros, porque eso está escrito en la Biblia, que el Señor, ¿verdad? Dice que es galardonador y que hasta el que le da un vaso de agua a alguien por ser discípulo de Cristo no va a perder su galardón. ¿Ok? Si vivimos nosotros pensando en que se nos van a ir las riquezas por estar ayudando a otra persona y estamos en incertidumbre y en ansiedad, ¿verdad? No, no. El Señor ha dado recursos para que uno este, los ponga al servicio del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿hay que pedir dirección? Por supuesto que sí, y hay que tener discernimiento para hacerlo de la manera correcta, pero hay que hacerlo. Salmo 32:2 dice, y es parte, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. En otras traducciones dice, muy dichoso y muy feliz es el hombre a quien Dios no culpa de malicia. Y la malicia está en la mente y en el corazón. Es una manera incorrecta de pensar, ¿verdad? Y en cuyo espíritu no hay engaño. Al Señor le gusta que nosotros hablemos con la verdad. Hay que ser prudentes, sí, pero no hay que hablar mentiras. Es simplemente, ¿verdad? Decir sí cuando es sí, no cuando es no. Y también si hay algo que comunicarle a un hermano o una hermana, hay que hacerlo, ¿verdad? De la manera y la forma correcta. Para eso está la Biblia. La Biblia dice cómo hay que hacerlo. La Biblia dice que para que el Señor nos limpie con su sangre de todo pecado, ¿verdad? Tenemos que tener comunión con los hermanos. Es un requisito. En Primera de Juan 1:7, ahí está en la filmina, y está en un camino, ¿verdad? Donde el camino, y lo puse al propio en el sentido de que se ve el cielo estrellado, ¿verdad? En el fondo. Y ese es el objetivo nuestro, ¿verdad? El camino es la eternidad, es la salvación.
Y todos deberíamos estar poniendo la mira en lo eterno, no en este mundo. Y ahí dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, no es que nosotros seamos seres de luz, no, eso no es bíblico. La luz es Él, tanto que el mismo Juan el Bautista dijo, es necesario, ¿verdad?, que Él crezca, pero que yo mengüe. En el libro de Juan dice claramente que Juan no era la luz, no, la luz es Jesucristo. La luz que uno pueda tener no es uno, es Jesucristo. Hay otro que se aparece, ¿verdad? Y se disfraza como un ser de luz. Ya sabemos que ese está condenado. No, andar en luz, como dice él, es que Jesucristo esté en nosotros y que andemos en su verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, y da a entender que es una continuidad de la idea que viene detrás. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ok, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, hay veces que el tener comunión con un hermano no depende de uno, porque la otra persona, ¿verdad? Puede ser que esté en una condición espiritual incorrecta, o puede estar bajo la influencia de la amargura, del resentimiento, de la ira, o de algún espíritu con minúscula, ¿verdad? Que hace que se comporte de esa manera. Ahora, para eso está la congregación. Y hay que ayudarle al hermano o a la hermana en salir de esa condición. La persona tiene que poner de su parte, por supuesto. Santiago 2.8 dice, si en verdad cumplís la ley real, así le dice Santiago, la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces el Señor hoy nos está recordando a todos, ¿verdad? Que para el mundo nosotros tenemos que ser una carta que ellos puedan leer como un testimonio de vida que sea genuino. El creyente es una carta que la persona del mundo pueda leer, donde la manera de actuar, de hablar, de reaccionar, de tomar decisiones, incluso de entrar en una discusión, porque a veces es inevitable, ¿verdad? Cuando hay que resolver un problema con gente que no es creyente, el enemigo va a hacer que uno pierda el testimonio hablando igual o peor que la gente del mundo, con palabras de maldición, con amenazas, con gritos, etcétera. Eso no es dar buen testimonio y para eso se ocupa que el Espíritu de Dios esté activo en nosotros. El mensaje para la gente de afuera tiene que ser de acuerdo a un testimonio que ellos puedan ver y querer ser igual que el creyente. Este sábado de la presencial anterior, la última presencial, nos acompañó una señora que es la primera vez que llegaba a la congregación, una señora que invitó doña Alexandra y llegó, y una de las eh, cosas que más le llamó la atención, o la que más le llamó la atención fue ver ahí una persona que ella conocía cuando no era hijo de Dios, ¿verdad? Al punto donde se acercó y se lo dijo, usted es otra persona, ¿verdad? Y genuinamente, ¿verdad? El Señor ha hecho un cambio en la vida de esta persona y eso es evidencia para alguien que ve un antes y un después y cómo de verdad la gente nos observa, principalmente la gente que tenemos cerca, a ver si somos genuinos o no. Puede pasar una década, 2 décadas, a veces hasta 3, porque yo lo he visto. Y como incluso hermanos, ¿verdad? Familiares de gente creyente se acerca a Cristo, porque ya llevan 30 años de estar viendo un testimonio de un hermano, una hermana biológica, ¿verdad? O biológico, de que a pesar de todo lo que ha pasado en su vida, no cambia y sigue el rumbo, ¿verdad? Y más ahora en tiempos donde la profecía bíblica es evidente en todas las noticias, tenemos ahorita que poner más atención al tema de que el Señor nos manda a hacer, a tener armonía en la congregación, a agendar, ¿verdad? Si hay conflictos, no dejarlos ahí en gavetas, porque eso lo aprovecha el adversario para crear división y contienda. Y también el ser un perfume, ¿verdad? Agradable. Y lo hemos visto. Hay veces que uno sale de una misión o anda en algún lugar y de un pronto a otro el lugar se llena de un olor a mirra.
un olor a mirra. Eso ha sucedido varias veces en los últimos meses, en la calle incluso, o en lugares públicos, pero no todo el mundo, o no todos los que están ahí pueden percibir ese aroma. A mí me llama la atención que es entre hermanos en Cristo, porque uno pregunta, ¿no le huele a mirra? La mirra tiene un olor muy particular, huele agradable, ¿verdad? Y bueno, recuerda que la Biblia dice en el Salmo que las vestiduras del Señor están perfumadas con mirra y aloes. También recuerda que la mirra, ¿verdad? Que es en un ungüento que se pone cuando mueren las personas, les ponen ese perfume. Eso lo hicieron con el Señor Jesucristo. Entonces, recuerda, ¿verdad? El hecho de que primero que Él está presente, Él, se trata de Él, no de uno. Y segundo, que recuerda el sacrificio que Él hizo por todos esos peces, por decirlo así, que están nadando en el océano. ¿Ya? Nosotros somos pescadores de hombres. Y así como vimos la filmina de ese cardumen, ¿verdad? De peces, así hay gente que no conoce a Cristo y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nos vamos a orar juntos. Para darle gracias a Dios por el mensaje de hoy y porque nos ha puesto, ¿verdad? En una congregación donde todos tenemos esa posibilidad de conversar, de exponer, de reunirnos, de tener un grupo de intercesión y el grupo tiene que irse uniendo cada día más en el nombre de Jesucristo. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por el mensaje que nos das a través de la Escritura. Gracias, Padre del cielo, por el ministerio a Padre como las águilas, Señor, un ministerio que has puesto en nuestras manos, en las manos de todos, Señor, para cuidarlo y hacerlo crecer con un corazón recto, una conciencia limpia, una fe no fingida, para que la sana doctrina sea siempre, Señor, sana, como lo dice la Escritura, que sea la doctrina correcta, que nunca se predique, Señor, una doctrina incorrecta, con herejías o con mezclas, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, Padre del cielo, por todos mis hermanos en la fe, Señor, y en esta tarde te pedimos que nos lleves de tu mano todos los días, que nos ayudes a mejorar en todas las áreas, Señor, y también poner atención en las necesidades de los hermanos, Señor, para poder nosotros estar equilibrados en todo sentido como una congregación, siempre pidiéndote la dirección a ti, Señor, y esperando, Padre del cielo, la confirmación que es parte de la vida cristiana. La Biblia dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Yo bendigo, Señor, a la congregación con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. Y también venimos cancelando, arrancando, arruinando, destruyendo y derribando toda maquinación del diablo en contra de cada uno de nosotros y de la congregación. Venimos, Padre del cielo, cancelando toda represalia y venganza, Padre del cielo, de Satanás y de su reino de mentiras en contra nuestra. Cancelamos en el nombre de Jesús también toda obra del mal de hechicería, de brujería, conjuros, encantamientos y cualquier otra cosa que estén haciendo los siervos del enemigo, Señor, eso no prospera. Y elevamos el caso al trono máximo del universo, con el versículo que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Padre del cielo, gracias nuevamente, Señor, por la salvación. Amén y amén.